Bienvenidos a Comenta Cómics, el espacio de los grandes cómics se encuentran con grandes ideas. Y hoy nos sumergimos en uno de los relatos más poderosos del Hombre de Acero, All Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley. Una historia que no solo reimagina al superhéroe más icónico de todo el universo, sino que también explora su alma, sus límites y su legado. ¿Qué significa ser Superman en un mundo donde ya no se cree en los superhéroes? Quédate que lo analizamos número por número. En el capítulo 1 denominado Más Brillante, Superman salva una misión espacial del proyecto Profundo y es expuesto a una sobredosis de radiación solar, lo que aumenta sus poderes, pero también lo está matando. Lex Luthor es arrestado por sabotaje y Clark por fin le revela a Lois que él es Superman. Acá se establece un Superman que ya lo ha hecho todo y ahora enfrenta su propia mortalidad. Esto introduce una dimensión humana del mito del Hombre de Acero, sobre todo por su decisión de contarle la verdad a Lois, ya que ésta no nace del ego, sino del amor y esa necesidad de dejar su vida en orden. Morrison lo eleva a una figura mesiánica, pero también lo humaniza. Él es un dios que muere, pero como un hombre. En el capítulo 2, denominado Secret Origin, Superman se lleva a Lois a la Fortaleza de la Soledad para celebrar su cumpleaños. Ella duda completamente de su historia, pensando que todo es una ilusión, pero termina transformándose temporalmente en Superwoman. Lois representa esa mirada escéptica del lector moderno. La idea de regalarle superpoderes, aunque fuese por un día, refuerza este idealismo de Superman de querer compartir su mundo y no dominar el de otros. Vemos a un Superman generoso, consciente de su legado y profundamente romántico, pero también sumamente trágico, ya que vive sabiendo que su conexión con la humanidad siempre será limitada. En el capítulo 3, denominado Sweet Dreams Superwoman, Lois, ya con poderes, lucha junto a Superman, pero su tiempo como Superwoman se agota. El capítulo se termina despidiéndose con un beso. Superman no busca admiración, sino conexión. Acepta que no puede salvarlos a todos y tampoco poder estar con quien ama para siempre. El capítulo 4, Superman Olympus, Jimmy Olsen se transforma en Doomsday con un suero experimental para salvar a Superman. Y Luthor, desde la cárcel, se muestra tranquilo, ya que piensa que todo va según su plan. Jimmy representa este lado aventurero de Superman, ese ser humano capaz de ser un héroe. Luthor, en cambio, refleja todo lo contrario. Él es la sombra de Superman, es la inteligencia que se corrompe por el ego. Luthor envidia a Superman no por sus poderes, sino porque representa lo que él no puede ser, una persona desinteresada. El capítulo 5, The Gospel According to Lex Luthor, Luthor es entrevistado en prisión y afirma que Superman es una plaga para la humanidad, un obstáculo en su evolución. Mientras tanto, Clark visita la prisión ocultando su identidad a Luthor. Este número es oro puro para entender a Luthor. Él no es un villano tradicional, es un hombre que cree profundamente que Superman impide que la humanidad alcance su verdadero potencial. Es el narcisismo de Luthor lo que le niega a aceptar que existe alguien mejor que él. Este discurso representa el cinismo postmoderno frente al idealismo clásico y nos hace preguntar, ¿nos sentimos amenazados por la bondad? El capítulo 6, Funeral en Smallville, Clark recuerda la muerte de su padre y un viajero en el tiempo le dice que es parte de una historia mayor. Superman acepta que no puede salvarlos a todos. Aquí se ve el corazón de Superman, su educación, su sentido moral. La muerte de Jonathan Kent es su lección más dura. Incluso con todo su poder, hay cosas que no puede evitar. Este momento lo humaniza profundamente. Superman no es quien por sus poderes, sino por cómo fue criado.
En el capítulo 7, Being Bizarro, Superman cae en la tierra de Bizarro, un mundo absurdo donde los valores no aplican. Y ahí conoce a Cibarro, el único bizarro sensato. Esta historia explora la identidad de Superman al ponerlo en un mundo sin lógica ni moral. Cibarro es un reflejo de su soledad, alguien diferente, incomprendido, atrapado en un mundo que no es suyo. Representa a todos los que se sienten alienados. Superman se convierte aquí en un símbolo de empatía hacia los otros. En el capítulo 8, Us the Opposite, Superman escapa de la tierra de Bizarro, pero se despide de Cibarro con tristeza. Mientras tanto, su condición claramente se agrava cada vez más. La tristeza de dejar a Cibarro es significativa. Vemos a Superman que empatiza incluso con lo incomprensible. La alineación es un tema constante en este capítulo. En el número 9, Curse of the Replacement Superman, aparecen dos Superman de otro planeta que pretenden suplantarlo. Resulta ser parte de una prueba impuesta por su herencia kryptoniana. Acá se explora el legado. ¿Qué significa ser Superman? No es fuerza, sino responsabilidad, compasión y humildad. En el capítulo 10, Neverending, Superman realiza 12 grandes hazañas, tal y como las hizo Hércules en su momento. Mientras su final se acerca, sigue salvando al mundo, pero a su vez prepara su legado. Esta es la prueba final. ¿Seguirá siendo Superman aún sabiendo que va a morir? La respuesta es sí, porque su heroísmo no depende de la esperanza, sino del deber. Llegamos a los últimos dos capítulos y en el 11, Red Sunday, Luthor obtiene poderes similares a los de Superman. Y Lois observa como Luthor, por un momento, entiende lo que significa ser él. Este momento es crucial. Luthor, tras experimentar la percepción aumentada de Superman, se da cuenta de lo que ha desperdiciado, pero es demasiado tarde. La grandeza de Superman no está en su visión de rayos X, sino en cómo usa esa visión para ver lo mejor de los demás. Y llegamos al último capítulo, Superman in Excelsis. Superman vuela al sol para salvarlo y a su vez fusionarse con él. Se convierte en una entidad solar. Su legado queda en manos de Lois, Luthor y los humanos. El cómic termina con la promesa de que Superman volverá. Este cierre es mitológico. Superman se vuelve parte del ciclo natural del sol. Es fuente de vida, es una ascensión espiritual. La historia no termina, su ejemplo permanece. Podemos concluir que Superman no es interesante por sus poderes, sino por cómo elige usarlos. Tiene la capacidad de dominar el mundo, pero elige servirlo. Es el ideal de la compasión, la humildad y la perseverancia. No actúa desde el trauma como Batman, sino desde el amor, y eso lo hace único. Superman encarna el mito del Mesías, del héroe solar. Es Prometeo, Hércules y Cristo a la vez. En una era de cinismo y antihéroes, All Star Superman nos recuerda que la bondad no es aburrida, es revolucionaria.